buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a la información más importante acerca de los sistemas digitales. El día de hoy hablaremos de dos temas muy interesantes. El primero de estos será acerca de los sumadores, específicamente acerca de los sumadores completos. Y el segundo será acerca de los restadores y específicamente acerca de los restadores completos. Si quieren conocer mucho más acerca de esta valiosa información, sigan viendo el video, porque la información que brindaremos a lo largo de este será sumamente importante. Soy Jacqueline Eliseth Guamán Espinosa y para dar inicio a este interesante video acerca de los temas de sumadores y restadores dentro de los sistemas digitales, vamos a empezar a hablar de los sumadores, específicamente de los sumadores completos. Un sumador completo es un circuito combinacional dentro de un sistema digital, el cual nos sirve, como su nombre lo dice, para obtener sumas. Para entenderlo mejor, utilizaré el ejemplo de un sumador de 3 bits, donde 2 de los bits son los principales, A y B, y el tercer bit es el bit de acarreo de entrada, que en inglés se traduciría como carry in. Es por eso que mayormente cuando tenemos un gráfico o una tabla digital, podemos observar que dice CI. Bueno, la importancia del sumador completo y lo que también lo hace diferente es que aparte de mandarte o generarte como valor la suma S, también te genera el valor de un bit del acarreo de salida, lo que traducido al inglés es carry out y que por eso encontramos como CO. Este se genera o es un bit que nos sirve para acarrear resultados para una siguiente operación cuando trabajamos con múltiples bits. La importancia del sumador completo radica en que nos sirve para poder generar sumadores mucho más complejos como sumadores de n bits. Ahora que conocemos qué es un sumador completo, podemos reconocer cuál es el proceso que sigue el sumador completo para poder obtener su resultado S, que es la suma, y su resultado o salida CO, que es el carry out, el carry o acarreo de salida. Para ello utilizaré el ejemplo que mencioné antes de trabajar con 3 bits de entrada, el del cual 2 son los principales, A y B, los cuales vienen a ser nuestros sumandos. Y el CI, que viene a ser el carry in, que es el acarreo de entrada que viene de una operación previa. Mientras que nuestras salidas son S, que es el valor de la suma, y CO, que es el valor de carry out o acarreo de salida, que se va a generar para la próxima o siguiente operación. Ahora que conocemos cómo se genera la suma del sumador completo, es necesario que conozcamos cuál es el modelo lógico que siguen los dos resultados o las dos salidas del sumador completo, el cual es S y CO. S toma el valor del modelo lógico de realizar un XOR entre los 3 valores de entrada, A, B y CI. Solamente realizaremos un XOR, mientras que CO toma un modelo lógico un poco más largo, como por así decirlo, el cual podemos separar como 2 operaciones grandes, unidas por un OR o suma. La primera operación es un AND o multiplicación entre A y B, los sumandos, que, como mencioné, se sumará o se realizará un OR junto con la segunda operación, el cual es el carry de entrada o CI, multiplicado o AND con una operación que es el XOR entre los sumandos. Es decir, lo que tenemos es A por B más CI por A XOR B. Ese sería el modelo lógico que siguen las salidas, los valores de salida del sumador completo. Asimismo, como ya se pueden percatar, en el momento de que yo les mencioné el modelo lógico, nosotros vamos a tener que utilizar ciertas compuertas lógicas para poder generar el sumador completo.
dentro de las cuales tendremos dos compuertas XOR para calcular la suma, es decir, de A, B y luego de B con CI, y dos compuertas AND y una compuerta OR para calcular el acarreo que tenemos. Soy Gutiérrez Codrina Antonio David y voy a hablar acerca de la descripción del sumador completo. Para empezar, un sumador completo es un circuito lógico combinacional que realiza la suma de 3 bits. Como podemos observar aquí en la imagen, son 3 bits, 2 operadores y un bit de acarreo entrante, que es SIN. En este caso, los dos operadores serían A y B. Proporciona dos salidas, la suma y el acarreo generado, que sería el code. Es un componente esencial para realizar operaciones aritméticas en sistemas digitales, siendo la base para construir sumadores de mayor tamaño y complejidad en dispositivos como procesadores, unidades aritmético-lógicas, etc. Podemos observar también en la imagen que usa un XOR, un AND y un OR. ¿Pero para qué? Eso lo vamos a ver en el funcionamiento de este sumador completo. Para entender un poco sobre el funcionamiento, voy a hablar sobre del sumador completo, donde el sumador completo usa una combinación de compuertas lógicas. Como ya dije, que es el XOR, que lo va a usar para la suma, el AND y el OR para el acarreo. Para realizar el cálculo de la suma en el sistema binario, este diseño es la base para sumadores de múltiples bits, como el sumador de n bits, donde cada sumador completo se encarga de una posición en el número binario. Ahora que conocemos todo acerca de los sumadores completos, podemos tener ciertos comentarios acerca de este. Primero, destacar su diseño sencillo para generar una suma, así como que nos sirve para generar sistemas más complejos como sumadores de n bits. Sin embargo, cuando nos encontramos frente a un caso de sumadores de n bits, podemos presentar limitaciones con respecto a la velocidad del sistema por el acarreo que tiene. Asimismo, no podemos dejar esto como un problema sin solucionar, puesto que gracias a las arquitecturas modernas existen sumadores rápidos que nos ayudan con las limitaciones de tiempo. Ahora hablaremos sobre un restador completo. Un restador completo es un circuito combinacional en sistemas digitales que realiza la operación de la resta entre dos bits, considerando también un bit de préstamo o borrow que proviene de una etapa previa. Este circuito opera similar al sumador completo, solo que en lugar de sumar ahora vamos a restar. El restador completo tiene tres entradas: un minuendo denotado como A, que será el bit principal a restar, que será restado. Tenemos un sustraendo denotado como B, que será el bit restado del minuendo, y tenemos un préstamo de entrada o un borrow int, que proviene de una resta previa. Asimismo tenemos dos salidas. La primera, la diferencia, denotado como D, que es el resultado de la resta del minuendo menos el sustraendo menos el préstamo de entrada. Y la otra salida es el préstamo de salida o borrow out, que nos indica si fue necesario pedir prestado al siguiente bit más significativo. El restador completo consta de dos procesos, uno para calcular la diferencia y el otro para calcular el préstamo de salida.
Para el cálculo de la diferencia es la resta de las tres entradas y se puede expresar como un XOR de A, XOR B, XOR el préstamo de entrada. Y para el cálculo del préstamo salida, este se produce cuando el sustraendo más el préstamo de entrada son mayores al minuendo y se puede expresar como el OR de 3 ANDs, A negado por B más B por el préstamo de entrada más A negado por el préstamo de entrada. Asimismo, cuando el restador completo forma parte de un circuito en cascada, como el caso de un restador de múltiplos bits, el préstamo de salida pasa como préstamo de entrada para la siguiente resta. Esto permite que el préstamo se propague entre los bits sucesivamente, garantizando que se mantenga la operación de la resta a lo largo del circuito. Para describir el restador completo encontramos que este es un circuito combinacional que funciona con 3 secuencias de bits, una que vamos a llamar minuendo, sustrayendo, y el otro que va a ser el acarreo, o también conocido como préstamo de entrada. Ahora sí, el acarreo puede ser positivo o negativo. En el caso de los sumadores se encuentra que es positivo, pero como estamos estudiando el restador, va a ser un acarreo negativo. Cuando nosotros tenemos en cuenta el tipo de operaciones que se realizan o el tipo de circuitos lógicos, se encuentra el circuito AND, OR, pero principalmente el circuito XOR. Entonces, el restador o la función del restador consiste en operaciones XOR. Cuando encontramos en las salidas, encontramos la diferencia, que es el resultado al operar estas 3 secuencias de bits, y también encontramos el acarreo de salida o el préstamo de salida también. Debemos tener en cuenta que el acarreo, en este caso negativo, lo vamos a usar cuando el minuendo sea menor al sustraendo. Si es un caso contrario, pues no se haría necesidad. En el apartado 2.4, cuando queremos ver la funcionalidad de este restador, tenemos 4 reglas básicas, que prácticamente son operaciones. Tenemos 0 menos 0, que eso me daría 0. Tenemos 1 menos 0, que eso me daría 1. 1 menos 1, que eso me daría 0. Y el más importante de todos, que es 0 menos 1. 0 menos 1 me daría 1 positivo, porque estamos utilizando el acarreo negativo. Se da el caso de que el minuendo es menor al sustraendo y tenemos que hacer un acarreo negativo a la columna izquierda, del minuendo. En este caso, entonces, estamos haciendo un acarreo al 0. Le estamos dando una unidad, pero recordemos que estas operaciones son en base binaria. Entonces, una unidad en base binaria y me quedaría la secuencia 1, 0 restado con el 1, y eso me daría 1. Podemos poner un ejemplo en el que restemos 1, 1, 0 y 0, 0, 1. Empezando por la parte derecha, tenemos entonces 0 menos 1, como ya lo explicamos, me daría 1, pero está dando un acarreo a la parte izquierda del 0 que le quitaría una unidad. Ahora en lugar de 1 me quedaría 0, y entonces tendría 0 menos 0, 0. Cumplido el acarreo y siendo el minuendo igual al sustraendo, entonces no se cumple o no tenemos que hacer un acarreo a la parte izquierda. Y me quedaría 1 menos 0, que eso sería 1. Bien, ahora voy a dar un breve comentario sobre lo que vendría a ser el restador completo. Como ya se dijo, este restador completo es un circuito lógico combinacional diseñado para realizar la resta de 3 bits. Un minuendo que se le podría denominar A, un sustraendo que se le podría denominar B y un bit de préstamo entrante B, donde sus salidas son la diferencia de y el préstamo generado, que vendría a ser baud. Este circuito es fundamental en operaciones aritméticas, permitiendo
construir restauradores más complejos en sistemas digitales y en procesadores. En conclusión, el sumador completo es un componente fundamental en sistemas digitales, ya que permite realizar la suma de bits, también considerando el bit de acarreo de entrada. Su funcionamiento se basa en el uso de compuertas lógicas como XOR, OR y AND, para calcular tanto el bit de suma como el bit de acarreo de salida. Este circuito es esencial en la construcción de sumadores de múltiples bits, que son fundamentales en diversas aplicaciones como procesadores y circuitos aritméticos. A medida que aumentan los bits involucrados en las operaciones, la implementación de sumadores completos en cascada es una solución natural, aunque introduce algunos desafíos como el retraso de propagación del acarreo, lo cual puede ser mitigado mediante la implementación de técnicas avanzadas como los sumadores por anticipación de acarreo. La comprensión y aplicación de estos principios es crucial para el diseño de sistemas digitales más rápidos y eficientes. En conclusión, el restaurador completo es un componente de vital importancia para los sistemas digitales, dado a que permite no solamente hacer la resta o la diferencia entre el minuendo y el sustraendo, sino que también permite la verificación del acarreo negativo para que estas operaciones se realicen de manera efectiva. Además, para aplicarse en sistemas más complejos, dado a que las cadenas de bits secuenciales son muchas.